Bueno, eh, he estado un poco ausente del canal, ¿no? Pero preparando cosas, un poco renovando la tecnología, em, gracias muchos, de muchas maneras a los auspiciantes, a los que aportan materialmente para que el canal tenga posibilidades, eh, y los suscriptores que van creciendo de una manera que la verdad que yo agradezco, porque como yo mencionaba anteriormente, no era mi intención que este canal tuviera la difusión que está teniendo. Y eso me anima, por un lado me anima y por otro además me motiva para un poco para aportar, ¿no? Porque evidentemente genera interés, y el hecho de que genere interés pues me motiva, ¿no? El día de hoy vamos a tener a Hugo Enrique Sáez, que es un muy buen amigo mutuo, tenemos una afinidad muy especial porque él fue un amigo muy especial de mi hermano, fallecido ya hace unos años. Y bueno, con él yo recuerdo de mi infancia, a lo mejor, de tener algún que otro contacto con él. Y bueno, y nos hemos ido intercambiando un poco de ideas a través de la red, a través de redes sociales y eso. Y me pareció muy interesante su actividad, me parece algo eh, eh, muy trascendental lo que él está haciendo. Él está viviendo en México, ya lo iremos compartiendo y él mismo contará un poco sus aventuras. Esto, como siempre digo yo, ¿no? Incluso un poco como lo menciono en la cortina de lo que era el programa de radio que yo llevaba hace unos años. A mí no me gusta ser entrevistador, sino más bien me gusta el diálogo. A mí me gusta generar un diálogo, un aporte mutuo, ¿no? Una forma de promocionar esto que se está dando, y otra también de que se promocione a la persona, a y no promocionar no tanto, sino más bien exponer ideas, aportar aportes, experiencias. A mí me gusta mucho hablar de experiencias más que de teorías, ¿no? Yo soy un experimentador de la vida. También hablaré de eso en algún apartado, en algún otro momento. Pero bueno, sirva esto de introducción, y en breves momentos ya lo tengo en un Meet a Hugo, y espero que sea de interés, seguramente, seguramente. Así que bueno, nos vemos en un rato. Inicio grabación. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Bien, contento de poder tener esta Genial, genial. Como charla te con digo, primero vos. que nada vamos a distendernos. Como te digo, esto lo voy a editar, lo voy a hacer más entretenido, voy a agarrar las partes que nos interesen mutuamente, que se difundan y todo ese tipo de cosas. Entonces, primero que nada, sobre todo, soltarse, es decir, no todo lo que aparecerá aquí sea lo que va a aparecer en el video, ¿no? Eso hay que Claro, tenerlo en claro. claro, sobre todo para para que entiendas que, vamos, que no todo lo que se hable acá va a ser lo que va a aparecer en el Sí, video, es ¿no? parecido a las entrevistas que yo he hecho a veces. eh, las escribo cuando no existía esta posibilidad. Hacía una versión, le cortaba lo que sobraba, le pasaba al otro. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo con esto otro? Y así salían las entrevistas escritas. Ahora Exactamente. es la misma cosa, ¿no? De eh, mm, tomar lo que puede interesar, y sobre todo para no hacerla tan extensa que la gente se canse, ¿no? Ni tan extensa, y en este caso en particular también que no sea tan formal y yo qué sé, tan eh,
grandilocuente, ¿no? No, no, estoy de acuerdo. Yo estoy en contra de la solemnidad. Algo de eso, exactamente. Y sobre todo por la cercanía un poco que nos une y todo ese tipo de cosas. Claro, Yo antes hice una pequeña introducción acerca de lo que se iba a tratar, porque hace ya un tiempo que tengo medio abandonado el canal, sobre todo porque, bueno, como te comentaba, que estoy renovando un poco la tecnología y y además lo del canal de YouTube para mí es toda una novedad porque yo tenía el canal de YouTube sobre todo como para ir un poco como currículum o como para ir poniendo las cosas, trabajos sueltos o ideas sueltas. No sé si habrás visto el tema de de los audiolibros y ese tipo de cosas, eh, sí. que yo lo hacía como a modo de práctica. em, Se me congeló tu imagen ahora mismo, por ejemplo. ¿Se fue? Se congeló la imagen, no sé por qué. A ver. Yo te veo bien. Sí, Estás... me imagino. eh, Bueno, ya veremos cómo solucionarlo. Sí, o sea, ¿qué significa? ¿Quedó fija o no me exactamente, ves? la imagen tuya se quedó fija. Ajá. Bueno, Bueno, a ver cómo solucionamos. A ver. a ver, ¿hay algo que se Ahora pueda sí, ahora ya, tocar? ahora sí, ahora quedó bien. A lo mejor Bien. también Internet hace su jugarreta, ¿no? Espérate un segundito, porque voy a ver eh, a qué internet estoy conectado. Porque a veces tengo problemas con esto. Eh, en el nuevo departamento hay... a ver. Hola. Ahora sí te perdí por completo. No te tengo en cámara. ¿Ahora me ves o no? Ahora sí, ahora sí. Es que este departamento tiene unos muros Oh. que, que cortan Sí, que ¿cómo se llama? limitan el alcance de la señal. Exactamente, por eso me puse en una mejor. A ver, bueno, espero que no haya problema. Así que cuando vos querás, así informalmente empezamos. ¿De Perfecto. qué querés que charlemos? Sí, bueno, Este, como comentaba yo te comentaba, bueno, le comentaba a la gente, un poco hay que también contar con los espectadores, ¿no? Los eventuales sí, espectadores que nos vayan a ver, ¿no? Que yo llevaba un programa de radio y eso para mí fue hace en el 2017, y eso resultó para mí una experiencia muy agradable. Otra vez se me quedó la imagen tuya congelada.
Y entonces, ahora sí, ahora sí. Y entonces, bueno, me resultaba un montón de enriquecedor compartir con un montón de gente, con ideas diferentes, es decir, y además es una forma, yo soy muy de la idea de que, de que está acabando todo esto que está sucediendo. Yo soy muy, como te comentaba en algún momento, soy muy existencialista y siempre a partir de experiencias personales profundas, entre los cuales además fue muy contemporáneo a la época de la pérdida de mi hermano Paco. Me sucedió todo junto, digamos, ¿no? Y entonces yo vivía mucho encerrado en una tormenta intelectual, ¿no? Donde no existía nada más, mi mundo consistía solamente en todo mi torbellino intelectual. Y por supuesto la vida se encargó de pegarme donde me tenía que pegar para que me diera cuenta de que aquello es correcto, pero no es lo único. Sí, Entonces, bueno, a raíz de eso y a raíz de que en los momentos en que yo estaba en mi momento más bajo, digamos, empezaron a aparecer gente prácticamente desconocida, porque la gente conocida me empezó a juzgar, empezó a juzgar esos cambios en mí, ¿no? Sin embargo, empezaron a haber gente totalmente desconocida y desinteresada que me empezó a sacar adelante, como quien dice. Y entonces me di cuenta la, de lo que estaba sucediendo y que me parece que es lo que está sucediendo ahora mismo, que es el tema de dejar de lado la competencia para dar lugar a la colaboración, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora mismo tú y yo? Es presentarme yo como un fulano cualquiera, eh, en fin, con sus errores y sus aciertos, y presentando a una personalidad que para mí, a partir de, bueno, de las cosas que compartimos en redes sociales y ese tipo de cosas, tiene mucho que aportar. Y entonces, esto que estamos haciendo aquí ahora en este momento no es sumar dos personas que están intercambiando eventuales opiniones o puntos de vista, sino además multiplicar, porque como decía en la introducción, habrán un montón de espectadores interesados en a ver qué aportan estos dos seres humanos a los puntos de vista individuales y a las subjetividades del espectador, ¿no? ¿Qué tenés, qué opinas al respecto? sí. Bueno, creo que vivimos una época de cambios. Eh, yo mismo he cambiado mucho. Eh, ya no confío en verdades absolutas. No confío en los ismos. No confío en la adhesión a organismos que no conozco. Eh, y sobre todo, lo que he buscado en los últimos años es una reconciliación conmigo mismo. Vengo de experiencias muy duras, muy fuertes. Siempre he dicho que hay que vivir bajo una dictadura para saber lo que es. Y eso te deja heridas por mucho tiempo. Pero no se vale ni el arrepentimiento ni la culpa. Se vale justamente un diálogo consigo mismo, como crear una conciencia alterna, porque la conciencia cotidiana está hecha de palabras que las recibimos y que Lacan le llama el otro con mayúscula. Es decir, es el discurso en el que nos criamos y que si no lo cuestionamos, terminamos siendo objeto de voluntades
ajenas a nosotros. Entonces ese cambio que te tocó vivir, creo que a mí también me ha golpeado. Y ha sido para bien. Ha sido para bien porque empecé a comprender la dimensión del amor. Hasta hace poco me parecía cursi mencionar la palabra amor, porque, bueno, a todos se le dice amor, hacer el amor, ¿no? ¿Y qué es hacer el amor? Es hacer como una casa, hacer un objeto, ¿no? Y, Objetivizarlo. y sí, objetivizarlo, ¿no? Y además, en la sociedad patriarcal, como le llaman ahora, nos educaban a ser machos. El macho no llora, y hasta hace mucho tiempo a un amigo no le decías querido, porque, che, ¿de qué estás hablando? ¿No? Es decir, el querido como... Un beso en la mejilla. Sí, Estamos viviendo en el siglo XXI y un beso en la mejilla entre dos hombres es visto así todavía con cierto rubor. me tocó un alumno mexicano que fue a Argentina en una delegación y llegó, y era una época que los jóvenes habían empezado a besarse en la mejilla, en Argentina. Este se baja del avión y ve que la delegación que los espera los recibe con besos. Y pensó para sí mismo, estos son todos homosexuales, ¿no? Me lo confesó él, Sí, 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 ¿no? Es decir, sí. una costumbre que le chocaba. Ahora en México se está abriendo, pero en una sociedad muy conservadora, muy nacionalista, muy ajena a... Mejor dicho, hay mucha influencia extranjera, pero al mismo tiempo hay una identidad que flota en el aire y que te escuchan hablar como hablo yo, que todavía no me quito el acento, aunque no es acento porteño, es acento mendocino. Eh, Usted no es de acá, ¿verdad? Es decir, hay una cosa así de nacionalismo muy fuerte, pero no es el tema. El tema es, eh, me pasó con Althusser. Allá en los años 70, Althusser en gran medida era nuestro guía espiritual, ¿no? Eh, por Marx lo tradujeron la revolución teórica de Marx. Entonces todo era revolución, todo era un cambio radical de la sociedad, etcétera, etcétera. Todo eso se vino abajo y fue muy cruel, fue una masacre la que hubo. Pero de pronto Althusser dice, el budismo es la única concepción materialista. Y yo en ese momento, que desde los 8 años me había dicho ateo, dije, está loco Althusser, se volvió místico, ¿no? Puta, y empecé a conocer el budismo a través de un personaje extraordinario, Alan Watts, ¿no? Lo que me gustó de él fue que no dejó de ser inglés, y él mismo lo remarcaba. No necesito disfrazarme de monje tibetano para hacer una práctica budista. Es decir, ahí entendí el budismo no como religión, sino como estilo de vida. Un estilo de vida que justamente al meditar en busca del silencio, estás apropiándote de un lenguaje propio, de un lenguaje que no heredaste porque naciste en una familia aquí, en Argentina, en Buenos Aires, en donde sea. Un hecho que me impactó, combinado con Lacan, de un niño mexicano que lo adoptaron unos suizos como bebé. Y yo pensé, este niño va
Suiza va a decir, bueno, mis papás son rubios y yo soy morenito, ¿por qué? Y va a hablar suizo, y va a hablar alemán, y va a hablar inglés, y va a hablar francés, como suele suceder con los suizos. Y resulta que eso me cuestionó acerca de la relatividad del lenguaje con que te educaron, ¿no? Y que si no te apropias de un lenguaje más acorde con tu proyecto de vida y también más acorde con por qué elegiste tu proyecto de vida. Yo digo que se elige por dos razones, por vocación o por posición económica. ¿Sí? Estudiar medicina, estudiar ingeniería, estudiar abogacía. ¿Qué va a hacer dinero? Estudiar filosofía, me dijo una vez un médico. Sí. ¿Y para vivir qué vas a estudiar? ¿No? Es decir, Siempre ninguneando, no, ninguneando a mí me pasó, a mí me pasó que ahora mismo estoy retomando un poco que el tema de la música, ¿no? que, que para mí es sí, algo, para mí es algo sagrado, inclusive para mí fue una herramienta herramienta de escudo emocional, inclusive, ¿no? Entonces, una de las maneras, a partir de la experiencia que yo te comentaba, fue el tema de la musicoterapia, ¿no? No lo hice como terapia propia, sino como un estudio. Yo dije, ¿por qué a mí la música me afecta de determinada manera emocional y psicosomáticamente, ¿no? Entonces me interesó aplicar o estudiar la teoría al respecto. Eh, mm, una cosa que mientras estabas hablando le interesará sobre todo saber al espectador es eh, quién es Hugo Enrique Sáez, en qué campo se mueve, eh, en qué estás en estos momentos, un poquito presentarte tú mismo. bueno, yo soy filósofo de profesión. Antes me costaba decir esto porque decía, no, filósofo, Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. Yo soy profesor de filosofía, doctor en filosofía, pero cuando asumís que sos filósofo, eh, tu pensamiento, escrito o hablado, se orienta a que otras personas eh, te escuchen. Eh, Tengo la suerte de tener mucha gente cercana que compartimos formas de filosofar. Es decir, si bien escribo, publico y dirijo una revista internacional, la revista Universidades, que es de la Unión de Universidades de América Latina, que se distribuye en 246 universidades de América Latina. Lo que trato es de darle un matiz crítico, que no lo tenía, muy conservadora en su origen, y tratamos temas que son de actualidad en el sentido de los movimientos sociales que está habiendo en el mundo, que me interesan mucho y que tienen una cara doble. Por un lado, luchan porque sus derechos se reflejen en leyes, y eso ha sido positivo en Argentina, por ejemplo, la aprobación del aborto como, es decir, no como obligación, como cree la derecha, ¿no? O sea, no, porque se lo dan como un derecho eh, en casos múltiples. Bueno, ese sería el lado que a mí
me parece bueno. Pero por otro lado, veo una fragmentación de reivindicaciones, ¿no? Por un lado los veganos, por otro lado los homosexuales, por otro lado Los anti las todos, claro, mujeres. claro. eh, sí, entonces se pierde mucho de vista cuál es la realidad actual. ¿Sí? Para mí, Ay, yo perdón, la perdón definiría como una imagen. perdón que te interrumpa un momento. En todo lo que estás hablando, que es algo que evidentemente es contrastable, pero lo que yo me doy cuenta que además no solo es algo que yo veo hacia afuera, sino porque siempre yo he aprendido a partir de también mis prácticas budistas. Mis prácticas han sido bastante eclécticas, pero siempre me he visto muy reflejado en la práctica, en la filosofía, vamos a decirlo, budista, ¿no? Que es, yo creo Sí, que es una de las primeras, por no decir la primera, el primer movimiento de autoconocimiento, más que del conocimiento de algo exterior, ¿no? Pero en todo caso, lo que me doy cuenta es que, otra vez, que me influyó mucho a mí mismo, que es ese gran miedo a la libertad. Es decir, nos han enseñado, me han enseñado, por ejemplo, antes te mencionaba mi, eh, mi limitación, la limitación mía a vivir desde el intelecto. Es decir, yo creía, que es lo que me habían enseñado y lo que me habían no solo enseñado, sino además impuesto, que lo único que valía dentro de mí es mi intelecto, mis conocimientos a partir de un libro, no de mi experiencia, ni mucho menos de mi intuición, porque aparentemente la intuición es el gran animal feroz que es capaz de destruirlo todo, y me di cuenta de que no, que justamente, de hecho, una de las premisas del budismo es el tema de la esencia inocente del ser humano, ¿no? El bodhicitta. Es decir, sí, primero que nada, el niño es algo inocente, no es un depredador en potencia, ¿no? Y a partir de aquella experiencia traumática que yo tuve, como te comentaba, que no fue una, sino fue una acumulación, lo que me sucedió es que hice memoria, eh, memoria desde mi infancia, por no ir más atrás porque ya sería conjeturar, pero desde mis primeras infancias, donde me di cuenta mm, de que todo aquello que yo traje de aquella otra parte de la que uno eh, aparentemente no tiene demasiado derecho a, a traer a colación por aquello del intelecto, ¿no? Porque el intelecto quiere imponerse. Y no me refiero al mío, sino me refiero al genérico. Yo me doy cuenta, entre otras cosas, que esto que vamos a compartir, ya sea en mi canal o en tu canal o en redes sociales, tendrá mucha gente que estará de acuerdo y muchísima otra gente que estará totalmente en contra. Pero por eso mismo, por ese mismo miedo a la libertad, yo en uno de los vídeos que yo publiqué en mi canal, eh, que fue que fue como una introducción que hice y que era un extracto de una introducción al libro El Zahir de Paulo Coelho, que él hablaba de la libertad y él justamente mencionaba todo esto que estamos comentando. Es decir, fíjate vos que lo que tú acabas de comentar es el hecho de que incluso la libertad tiene que estar escrito en leyes, ¿no? Incluso la ajá, reivindicación de las libertades tienen que estar escritas, porque si no están escritas dejan de estar, ¿no? Es el mismo miedo, es decir,
eh, la mente o ese mismo intelecto, los grandes científicos están buscando a ver cuál es el límite del universo. Y yo digo, ¿en serio están buscando un límite al universo? Al contrario, lo que tienen que buscar es, lo que tienen que darse cuenta es que el universo no tiene límite. Pero eso, claro, eso a la porque es mente uno. y al intelecto eso no le cabe. O sea, ¿cómo algo que no tenga límite? ¿Dónde está aquello de Claro, la eternidad o el cero y el infinito? ¿Dónde cabe todo eso? No, esos son sí, los sí, sí, temores, ¿no? sí. ¿Dónde estoy ubicado? Si no tengo límites, ¿dónde empiezo y dónde acabo? ¿No? Una cosa así. Sí. Ahora bien, no todo lo legal es justo. Esa es otra cosa también, ¿no? Por eso, yo más que de libertad, hablo de liberación. Es decir, la vida es un proceso de liberación o de esclavitud. Si no estás liberándote de los deseos que no sirven para nada, eh, vas a terminar esclavo. Es decir, eh, vas a terminar a lo mejor rico, pero con un ejército de guardias que protejan tu vida, que protejan tus bienes. Es decir, terminas esclavo, es decir, Finalmente esclavo de tus bienes. de sus propiedades, ¿no? Exacto. Entonces, yo voy a mencionar, me pedía decir quién era yo. Bueno, durante más de 45 años he sido profesor universitario. Me retiré para ser más libre, eh, porque hay una involución en la universidad que va en el mismo sentido que mencionas, de hacer investigaciones que si el universo es uno, no hay otro, entonces no tenemos límite, es decir, no hay ni comienzo ni fin tampoco, o sea, en un momento ocurrió el Big Bang, ¿no? Qué sé yo, pero algo había antes del Big Bang, es decir, en fin, pero voy a mencionar una imagen que es muy conocida, pero que no se ha reflexionado mucho sobre ella, que es cuando Alejandro Magno va al tonel donde está tirado Diógenes el Cínico, el perro, como le decían, y le dice, pídeme lo que quieras. Y Diógenes le dice, apártate del sol. Es decir, no me molestes, no jodas, déjame vivir, quiero vivir mi propia vida, Sí, sí. ¿no? Y, y resulta que hay cantidad de gente que vive soñando con sacarse la lotería. Bueno, antes era la lotería, ahora hay apuestas en los deportes, Ay, ay, ay. hay unos papelitos que vos le sacás con la moneda. Mi mamá se ganó $5.000 en Estados Unidos con eso, ¿no? Sí. Pero, entonces viene esperanzado de eso, o de la protección del Estado. Y yo sostengo que vivimos una época como Gulliver en el país de los gigantes, ¿no? Porque estamos rodeados de gigantes. Facebook y WhatsApp son un gigante. Amazon, con la pandemia, se convierte en otro gigante. Y es una lucha de gigantes y nosotros somos Gulliver. ¿Qué hacían los gigantes con Gulliver? Lo exhibían y cobraban dinero por él. Es decir, hacían con el enano, hacían negocio. Y nosotros somos los enanos de los gigantes, ¿no? Te voy a hacer una Lo peor, mención que a vos te va a gustar un montón, que es o también otra, bueno, además las conocerás seguramente, cuando lo quisieron vender a Diógenes como esclavo, te acordarás. así, Entonces él dijo, perfecto, claro, aquí estoy, pero que sepan que van a tener un amo en casa, no van a tener un esclavo.
Sí, Una cosa sí, que así, le ¿no? preguntaron que qué sabe hacer. Sí, sí. Sé mandar. Sí, 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 exactamente. Entonces, Sí, eso es, fíjate vos que esa es un poco, la gente le tiene mucho temor al tema de la internet, ¿no? Sin embargo, para mí es algo maravilloso, pero porque yo me he ido criando en esto, ¿no? Entonces, para mí esto es una maravillosa herramienta. Por ejemplo, la gente tiene mucho temor a sentirse invadida por la, por por la captura de información personal y todo ese tipo de cosas, ¿no? Desde la red, como mencionas tú, a través de Amazon, a través del Facebook y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, a mí nunca me importó. Primero que nada porque no tengo absolutamente nada que esconder y, y entonces no me parece, además, bueno, para mí la Internet es hoy por hoy aquella biblioteca de Alejandría, pero que no es susceptible a que ningún movimiento humano sea capaz de incinerar como sucedió en aquella ocasión, ¿no? Entonces, sí, claro, por supuesto, esta red esconde un montón de sombras, como somos nosotros, ¿no? Pero también esconde un montón de potencial, ¿no? Entonces, es lo que dices tú, finalmente, con respecto al gigante y a Gulliver. ¿Quién es el que se estaba beneficiando de Gulliver o de los gigantes? Porque a lo mejor Gulliver también se beneficiaba de todos aquellos eh, circunstancias que lo llevaban a ser un, eh, digamos, un ser especial entre todos aquellos gigantes. sí, De hecho, sí, sí, tanto el Gulliver con los enanos, con los liliputienses, como con los gigantes, son también, como cualquier otra obra literaria, son eh, tremendos paralelismos de los mensajes de nuestro propio subconsciente o de nuestros temores o anhelos, ¿no? sí. Yo comparto la actitud tuya frente a estas tecnologías. Existen y no porque eh, yo dejara de usarlas van a desaparecer. Eh, la diferencia está en cómo las usamos y para qué las usamos. Eh, yo ahí, después de la revolución y del fracaso de que en Nicaragua el gran jefe de la revolución sandinista ahora es un Somoza Junior, digamos, eh, busqué otra concepción social y la encontré en Kropotkin, un príncipe, un aristócrata, ¿no? Y ahí rescaté la palabra aristócrata, no en el sentido de clase dominante, sino en el sentido griego, el conjunto de los mejores. Es decir, que no es un concurso de belleza o un concurso deportivo. Los mejores en el sentido de eh, el cuestionamiento que tienes hacia ti mismo y hacia la sociedad. Y Kropotkin lo que veía era, no sé lo que vaya a pasar con el Estado, que es otro gigante, y que unos locos tomaron las armas y se subieron al Granma para ir a terminar con el Estado que estaba vigente en Cuba. No, dice organizarnos en pequeñas comunidades, donde la amistad sea el vínculo. Y va muy en la línea del budismo, ¿no? No sé si has leído a Thich Nhat Hanh, este, el, el vietnamita. Sí, Este, bueno, ahí el tipo plantea algo similar. No sectas separadas, no irnos a vivir a la selva
como hicieron el reverendo Jones y sus seguidores, que terminaron muertos, envenenados por él mismo, ¿no? No. Yo recuerdo la crítica de un amigo guerrillero marxista. Yo tenía un Volkswagen sedán, el Bocho le dicen acá en México, en Argentina es Carabajo, creo. Y lo estaba lavando. Y llega y dice, cuidando la propiedad privada, ¿no? Le digo, puta madre, le digo, lo uso para desplazarme. Es decir, esa idea del bien y del mal, tan cristianoide, hay que extirparla. Que vos vivas en una isla que me la imagino preciosa por las fotos que vos has mostrado y todo eso, pero no vivís como un boludo. O sea, es decir, no, este tipo, vive en España. No, yo vivo en el lugar ideal de la Ciudad de México. Es una especie de unidad que tiene unas 8 o 10 hectáreas. Tenemos parque, tenemos pajaritos, tenemos árboles, tenemos una seguridad total, que es un privilegio en esta ciudad. Pero resulta que mis vecinos compiten con cuál es la camioneta más cara o la más nueva o la más, que le falta hablar, lo único que le falta es hablar, pero los únicos animales hablantes somos nosotros, ¿no? Y yo mi modesto Polo de Volkswagen, y con eso me muevo y viajo y hago lo que se me da la gana. Es decir, ahí está la cuestión de la palabra. La palabra, lo que Platón llamaba idea, era el discurso dominante. Es lo que define qué es una cama. Entonces decía, la cama es una copia de la idea. No, está mal traducido. Es una copia del discurso dominante. Un discurso dominante a esto se le llama cama. A esto se le llama mesa. Y resulta que, volviendo a Diógenes, él no respondía al discurso dominante, no vivía en una casa. Es decir, el discurso dominante dice tienes que vivir en una casa, ¿no? Justamente esa palabra es de la que tenemos que liberarnos, ¿sí? Si a mí me gusta vivir acá, es porque he trabajado muchísimo, es porque quiero un lugar tranquilo, no hay ruidos, no hay... En la Ciudad de México hay que tener cuidado con un vecino que cumple años o que es el día de la Virgen de Guadalupe, porque no te va a dejar dormir con los mariachis y con todo eso, ¿no? Es decir, la gente no tiene idea de los límites que hay en el aire también, no solo en el espacio. Entonces, he cambiado en eso, en el sentido que no juzgarte porque tenés una buena computadora, sino porque la usas para cosas que benefician al otro. Benefician al otro en la medida que estoy seguro que con tus programas lo haces pensar. Puta madre, yo creí que las cosas eran así. Y este muchacho dijo, no, pará. Eso que estás viendo, o que estás llamando así, es mucho más complejo de lo que parece. Es mucho más complejo y hay otros caminos que son mucho más ricos porque te proporcionan
paz y placer, y te enseñan a dar amor. Es decir, te enseñan a buscar incluso las palabras menos agresivas posibles, incluso en un pleito, ¿no? O en alguien que te quiere estafar, en alguien que te quiere usar. Cuando empiezas a purificar el lenguaje, te estás purificando a ti mismo. Y eso ayuda al otro. Heidegger decía que el ser ahí es siempre con otro, pero a veces es contra otro. Y es cotidiano salir a circular en la Ciudad de México, donde hay 5.200.000 autos y no pareciera que hay pandemia, y te das cuenta cuántas provocaciones hay de parte del que está contra otro. Es decir, tipo que cree que está en una pista de carreras y que te rebasa por la derecha, por la izquierda, por donde sea, te ocupa el lugar, y si no te cuidas terminas con un disgusto de 1 hora que venga el seguro porque te abollaron el auto, etcétera, etcétera. Es decir, vivimos una sociedad en guerra, y la guerra es mundial. Y si nosotros no aportamos a la paz, el aporte que podemos hacer es, esto no voy a cambiar el mundo, pero estoy viendo que hay cosas que se pueden cambiar y que afectan a gente que quiero, a gente que va a ir reproduciendo esto. Es decir, esa idea de comunidades pequeñas de las que hablaba Kropotkin es un experimento que se puede hacer, que no te genera un compromiso, no te genera un compromiso, digamos, monetario, no. Te genera un vínculo diferente al vínculo dominante. El discurso dominante, pues, te enseña que tú puedes ser gigante si acumulas currículum. Es decir, cualquiera puede ser, porque si acumulas currículum, no voy a decir su nombre, pero un muy conocido profesor argentino-mexicano decidió hacer un libro con su currículum, porque estaba harto, dice, de presentar muchas páginas, lo escribió en un libro, ¿no? Es un gigante de la filosofía. No quiere decir que sea malo, al contrario, pero a veces su vida no corresponde con lo que escribe. Voy a la situación de que todas las técnicas de ayuda personal, todas las técnicas de coaching, se basan en el tú puedes. Y el tú puedes es, si progresas jugando al fútbol, vas a ser un Messi. Si progresas comprando y vendiendo casas, vas a ser un Trump. Es decir, el discurso dominante es, miren, somos gigantes, pero cualquiera de ustedes puede serlo. Fíjense, Zuckerberg, lo que hizo. Este pendejo inteligente que dijo, bueno, voy a hacer esta huevadita a ver qué pasa. Y ahora es millonario, ¿no? Es decir, pero no cuentan que para que él fuera millonario, hay millones que no pudieron ser. Vamos en el plano del dinero, pero en todos los planos, en el artístico, en el... yo recuerdo que Paco tocaba el charango porque amaba el charango. No porque quería ser la estrella número 1 en tocar el charango.
está muy bien, pero estamos plagados de estrellas número uno en todo. Hace poco leí una paradoja, no sé si la leíste por ahí, del mono que acumula bananas. Si un mono, dueño de un árbol, y se quedara con todas las bananas que hay en un árbol, Que nunca será dueño del árbol, está claro. los otros monos Primero le que nada. pegarían. Primero que nada. ¿Eh? Los otros monos le pegarían. Nosotros lo llevamos a la portada de la revista Claro, Forbes, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que la puerta de entrada a la crítica, a la autocrítica, perdón, es advertir el absurdo de la sociedad. Un día cruzaba yo un puente que hay por encima del periférico y me puse a mirar los autos que iban para un lado y los autos que iban para el otro lado, a toda velocidad. Aunque la máxima es de 80 por hora, pero no les importaba. La picardía Digo, lleva siempre a querer ir un poquito más allá. sí. Y me pregunté, ¿y esta gente sabe que está haciendo un movimiento no decidido por ellos, sino impulsado por lo que suponen es un trabajo que les va a dar muchos beneficios? Y mi mamá vivió hasta que se enfermó ya grande en Florida, en un pueblito muy bonito, junto al mar, junto al Golfo de México. ¿Y qué veía yo en Florida? Y veía gente que trabajaba hasta las 10 de la noche y tenía conflictos con la mujer, con los hijos, que si eran adolescentes terminaban perteneciendo a una ganga, como le dicen ellos a las pandillas, o niños que se enfermaban, que no tenían atención, que se accidentaban, etcétera, etcétera. Y todo como que cumplían su función social. Hay que trabajar mucho para pagar los biles, dicen, ¿no? Esa experiencia me sirvió mucho porque pude conocer de cerca la miserable vida que llevan los cubanos que huyeron de la isla porque era miserable vivir en Cuba. Pero ahí son despreciados, son mirados y quieren ser americanos, como dicen ellos, no dicen estadounidenses. Entonces, el absurdo de trabajar hasta las 10 de la noche por tu familia, resulta que es una familia que se está destrozando como tal. Y bueno, también están cambiando la estructura familiar. Hay que leer un libro de David Cooper. Perdón, mi tos es crónica y hoy ha aparecido de pronto. Que lo escribió ya en los años 70, La muerte de la familia, no sé si lo has revisado. David Cooper. Un sudafricano, un gordo borracho, digo así porque yo lo conocí en Cuernavaca, y no podía mantenerse parado mientras daba una conferencia. Murió a los 45 años, pero La muerte de la familia, escrita en 70, 71, acá vino a México por el 78, creo, y resulta que uno la lee y dice es lo que está pasando ahora. Es decir, estamos cambiando las relaciones sociales sin darnos cuenta y sin tomar conciencia de que todo tiene un costo. Es decir, aparecen grupos en el terreno sexual que para mi gusto el sexo es un sistema
basura que hay. Es decir, la, Te estoy perdiendo. Te estoy perdiendo. ¿Me escuchas de nuevo? Ahora sí. Bueno, se cortó. Espero que lo que acabo de hacer, creo que es mi computadora la que está fallando. No, es seguramente lo Estaba, que comentabas tú del tema de la señal y las paredes. Eso, yo tengo un estudio pequeño y si bien mi internet no es de alta velocidad, pero tengo la señal muy a mano. Bien, llevamos una hora. sí, lo que pasa, mira, nos mudamos de la casa al departamento Ajá, y, y acá es tan grande la clientela que no han terminado de instalar ¿cómo se llama este? la fibra El óptica. sistema en la fibra óptica, ¿no? Entonces estoy sin fibra óptica. Tenía fibra óptica en la casa y sí, aquí no. Bueno, a lo que iba era esto. Iba por el tema de la sexualidad y eso. Sí, la sexualidad es el premio consuelo que te da, que te da el sistema, ¿no? Es decir, porque se permiten todo tipo de parejas, se permiten los swingers, se permite todo. Y la ley prohíbe en Estados Unidos, por ejemplo, tener relaciones con menores de 18 años. Y entonces lo que hacen los menores de 18 años, se compran una identidad Falsifica. falsa, una tarjeta falsa, ¿no? Pero esto estaba inscrito en la idea de captar lo absurdo del sistema y que no estás viviendo más que como un impulso venido de fuera. Y por eso es necesaria la liberación, que te liberes de los deseos, porque cuando el budismo decía, y yo lo leía inocentemente, libérate del deseo, pero ¿cómo me voy a liberar del deseo? No, purifica tu deseo, desea cosas que valgan la pena, desea cosas, experiencias que realmente te hagan crecer, o como decía Spinoza, un afecto de amor te hace crecer, un afecto de odio pierdes poder, porque en el fondo está el poder.
Sí, sí, Y pues si no tienes poder, yo recuerdo una cosa que a mí me rompió, justamente por el año 2000. eh, yo acababa de realizar un trabajo personal, de, un trabajo en grupo muy interesante, justo antes de toda aquella experiencia de la cual siempre comento, porque para mí fue un antes y un después, ¿no? Pero en este trabajo personal se habló de algo muy interesante, que fue un poquito un rompesquemas, que es aquel amor negativo. Es decir, tú al comienzo de esta conversación comenzaste a hablar acerca de la banalización de la palabra o del concepto del amor, porque nunca nos lo han enseñado, pero no por mantenerlo escondido, sino porque no se conoce prácticamente lo que es el concepto, si cabe un concepto, porque desde mi punto de vista el amor es algo inefable, es decir, es algo que no se puede describir, ¿no? Eh, en uno de los vídeos que tengo en mi canal, que fue justamente como consecuencia de aquella experiencia que yo la describo como una experiencia que fue la tercera experiencia mía muy cercana a la muerte. Y de aquella experiencia yo traje, si cabe, eh, lo que yo escribí, después lo plasmé en texto y lo puse en práctica durante unas prácticas justamente de la musicoterapia, que es el diálogo con el corazón, que yo pondré algún enlace en la edición del vídeo. No sé si lo has llegado a oír o eso, pero es eso mismo, es algo que de hecho mismo en el mismo texto yo intento explicar que eso que estoy explicando es algo que no se puede explicar, que sí, no cabe en la, o sea, describirlo con palabras es limitarlo de una forma, llevarlo a la mínima expresión. Y eso es efectivamente lo que sucede con el tema del amor. Y entonces uno del rompesquema del que te comento es el tema del amor negativo. ¿Cuál es el amor negativo? Según me lo conceptualizaron, es, por ejemplo, el amor al sufrimiento, el amor al sufrimiento de una figura importante, puede ser paternal o maternal. Eh, por ejemplo, fíjate tú que en el caso del cristianismo, sin intento de menospreciar, ni mucho menos, Dios me libre, eh, eh, justamente fíjate tú que la figura del cristianismo es el sufrimiento, es decir, estoy venerando a un instrumento de tortura, primero que nada, y además no solo al instrumento de tortura en sí, que para mí, yo desde chiquito, yo me acuerdo que yo vivía en Israel, ¿no? Y para mí, cuando me mostraban una cruz y después en la comunidad judía me llevaban a los museos del Holocausto, yo decía, es lo mismo que si yo venerara a la cámara de gas, ¿no? Como una herramienta de martirizar, no sé, no me cabe en la cabeza ni siquiera poder describirlo, ¿no? En todo caso es el amor negativo, es decir, el apego a una figura que yo podría, por ejemplo, yo menciono mi antes y mi después a partir de esa experiencia, que fue una experiencia, yo no diría de hoy por hoy, puedo hablarlo desde el punto de vista no como sufrimiento, sino como una experiencia de una intensidad tremenda. En su momento sí, posiblemente porque hubiera lágrimas y todo lo demás, ¿no?
hubo un desapego, arraigo, yo qué sé, en fin, muchas cosas. Hoy por hoy lo puedo describir como un parto. Entonces, no puedo decir que ese parto sea mm, haya sido un sufrimiento, sino que fue un cambio de etapa o lo que fuera, ¿no? Pero si yo me quedara apegado a eso, que es lo que me sucede hoy en día, yo te comenté que de una u otra manera yo hago las veces de coach de mucha gente que, que me pregunta acerca de, por ejemplo, de mi experiencia y de cómo salí adelante. Eso es una forma es una herramienta que yo tengo para, digamos, no sé, para acompañar a la gente que está pasando por determinados momentos de su vida, ¿no? Y entonces, eh, yo lo que me doy cuenta, que también es lo que me pasó a mí en su momento, ¿no? Eh, la gente o la inconsciencia o el intelecto o el ego, o llámese como se llame, parece ser que el victimismo es como una medalla. El tema de la martirización es una medalla de la cual no me quiero desprender porque no sé qué es lo que va a pasar luego. El miedo tanto al fracaso como el miedo al éxito, que es un miedo muy sutil, pero no deja de ser un miedo. Es en todo caso es el miedo al cambio, que es a mí mismo me pasó, no lo digo porque lo leí en un libro. Los libros Sí, sí, están muy bien, pero como decimos nosotros, como te decía yo soy existencialista, es decir, sí, soy muy idealista y todo lo que tú quieras, pero soy muy escéptico, ¿no? Eh, Como dices tú, yo no soy eh, budista, yo eventualmente mm, intento experimentar aquello que un tal Siddhartha experimentó en su momento, bajo determinadas circunstancias, en otras épocas y con otras motivaciones. Pero, es decir, algo que sucede dentro mío para un fin común desde la individualidad, que es algo que también dijiste tú con respecto eh, al fin del tema de la familia y ese tipo de cosas. Porque finalmente, que es lo que también veo en la gente con la cual me estoy rodeando últimamente, es que aparentemente no soy nadie si no hay otra persona al lado mío que me juzgue o me aprecie o lo que fuera, ¿no? Yo hace más o menos unos 15 años que no te digo que vivo apartado del mundo, ni vivo en una cueva ni nada por el estilo, pero sí me he ido retirando y aislando y voy y visito y me doy mis baños de multitudes, como digo yo, de vez en cuando, pero me doy cuenta de que ya no me hace falta eso, digamos. No lo niego ni lo reniego, pero no me hace falta. sí. Incluso hubo una separación familiar por mi parte, que en su Ajá. momento me generó un montón de culpa y en fin, un montón de cosas, pero sin embargo poco a poco me he ido liberando. Eso también me ha llevado a, a juicios externos, ¿no? Me han juzgado de falta de responsabilidad y todo lo que se te ocurre, de lunático, de idealista, de lo que te dé la gana. Y me doy cuenta de que no, que simplemente eh, he creado yo mismo mis propias fronteras y con mi búsqueda de mi liberación, como parafraseándote, una de las cosas es, por ejemplo, enseñarles a mis hijos exactamente eso, la búsqueda propia de la liberación.
Por ejemplo, hay un ejemplo que yo siempre pongo como ejemplo, porque para mí mis hijos son un ejemplo para mí, ¿no? Mi hijo me preguntó, él tenía 13 años, y me preguntó, estábamos en una de esas charlas, y me dice él, ¿qué me ves haciendo a mí de mayor? ¿No? Y entonces, claro, a mí se me un poco, como que me quise vestir de padrazo, y estuve a punto de darle el gran sermón del monte, y me paré en seco y le dije, no, Darín, yo no te puedo decir qué es lo que yo te veo haciendo de mayor, por muchas razones, porque primero que nada te estaría encasillando y además te estaría dando la pauta de que si no logras aquello que suponen mis expectativas como tu padre, serían una frustración para ti. Y si logras mis expectativas, pero esas expectativas no eran las tuyas, entonces habremos fracasado los dos. Entonces No, genial. entonces me di cuenta efectivamente de que esto que estoy haciendo yo es, primero que nada, es una postura mía que no supone ni mucho menos una verdad absoluta. Yo como existencialista también soy un experimentalista, es decir, trabajo desde la experiencia, no desde la teoría, que es una de las cosas por la cual era muy juzgado don Diógenes de Sinope, ¿no? Que él ponía en Sí, práctica la filosofía de todos los grandes filósofos y siempre fue juzgado por eso, ¿no? Él decía, bueno, sí. sí. Entonces un poco eso. Sí, yo decía que captar el absurdo es básico y en esa respuesta a tu hijo tú demostraste, este, escoge, porque si yo te encamino, vamos a tener frustrados los dos. O sea, no va a ser ni tu proyecto de vida ni el mío. Y capta que no hay que creérsela. O sea, Además, si uno se la cree, perdón que esto lo voy a mencionar, porque el resultado de esa conversación, que fue una conversación muy corta, fue que él, la mirada de él, o sea, la respuesta de él a esa conclusión mía, fue que él me miró de reojo, con una sonrisa socarrona que yo nunca me la voy a olvidar, que lo que me transmitió es exactamente estas palabras en silencio: no caíste en mi trampa. Y nos reímos, después de ese momento de silencio, nos reímos a carcajadas los dos, porque nos dimos sí. cuenta de que quedamos perfectamente en consonancia. Fue maravilloso. Bueno, vos acabas de mencionar una palabra que para mí es clave, no caer en la trampa. Yo creo que el sabio, aquellos de los cuales podemos aprender cosas, tienen una habilidad extraordinaria para no caer en las trampas, ¿sí? Que te plantea el propio sistema. Por eso yo decía, mencionaba el caso de Diógenes, porque hay mucho que aprender en su biografía. Pasaba por un mercado y decía, ¿cuántas cosas hay que no necesito? Es decir, y la gente va al centro comercial y necesito esto otro. Ah, apareció una versión nueva, mira, esos zapatos. Y, y terminas como la mujer de aquel tirano de Filipinas, ¿no? Marcos, que tenía 250 pares de zapatos, ¿no? ¿Para qué? No los iba a usar en toda su vida. Eh, y el absurdo te lleva al humor, que el humor es básico en las relaciones humanas. Por eso yo citaba recién a Spinoza y decía que los afectos alegres,
yo dije positivos, creo, pero Spinoza decía los afectos alegres te dan más poder. Poder sobre ti mismo, o sea, eso es lo importante. Y los afectos tristes te quitan poder. Pero ahí también, de nuevo, es una palabra que hay que buscarle otro sentido a tener poder. Es decir, poder es la capacidad de crecimiento. Y vos decías que amor es amor, no hay una definición clara. Yo la más aproximada que encontré fue la de Freud, cuando dice que Eros es una potencia que va generando nuevas relaciones, que se expande, mientras que Thanatos, la muerte, te quita relaciones. Y Thanatos hoy es el odio social que impera en Europa, impera en Estados Unidos, impera en México, impera en Sudamérica. En Argentina está tremendo el odio que va unido a la mentira. Entonces, cuando empiezas a apreciar la verdad, ¿no? Y dices, bueno, yo quiero vivir cobijado por la verdad, que no es ninguna verdad absoluta. Es la verdad de que hay deseos que me hacen perder el tiempo, me roban energías y son los que desecho. Un poco lo que vos hiciste, como que no volverte un anacoreta, pero sí limitar las relaciones y los baños de multitudes, como dice, cuando te surge, cuando quieres estar con otros. O sea, y la gente usa el término libertad como libertad individual. Es una libertad en que niegas al otro, que es la libertad de la competencia. Es decir, yo puedo hacer lo que quiera, no me importan los demás. Es decir, si yo tuve un amigo que había un concurso en la universidad y él tenía trabajo, yo no tenía laburo y me acuerdo, vivía con 2.000 pesos al mes. 1.000 pesos para pagar la pensión y 1.000 pesos para comer una vez al día en el comedor universitario. Y se me presenta una buena oportunidad de ayudante de investigación alumno. Me inscribo y este amigo mío, que sí tenía laburo, también se inscribe, sin avisarme. Él sabía que yo lo necesitaba porque trabajaba en un diario que me pagaban 1.000 pesos al mes. Entonces, 2.000 pesos al mes, perdón, de aquella época. Y lo gano yo, el concurso. Y él empezó a decir que yo había ganado porque escribía mejor a máquina. Es decir, estaba totalmente penetrado por la idea de la competencia. Y si perdía, tenía que echarle la culpa al otro. Perdí porque el otro escribía mejor a máquina. Y no estamos habituados a la cooperación, ¿sí? Yo sé que en este diálogo, que es diálogo, yo estoy aprendiendo cosas. Espero que vos también estés aprendiendo cosas, porque no está mi capital cultural y tu capital cultural. Y si citamos un autor, no es porque la gente sepa que lo hemos leído, sino porque aprendimos de ese autor algo, que como dijiste, los libros muchas veces no se aprende nada. Pero hay libros o hay párrafos que te impactan y los aprendes, los internalizas y los practicas, ¿sí? Para mí eso es el diálogo. Un intercambio entre iguales, que es una forma de cooperación en lugar de una competencia. No es, ¿has leído el último libro que publicó Byung-Chul Han?
está de moda, Byung-Chul Han, etc. Y a mí ya me tiene medio harto, ¿no? Porque dice muchas obviedades y no va al punto central, que es la posibilidad de ser libre en este sistema. Ahí yo me voy con Ulises, cuando lo tiene preso, ¿cómo se llama? De un solo ojo, el, Cíclope, sí. el cíclope. Polifemo, ¿no? Sí, Polifemo. Y le pregunta que cómo se llama. Él dice, nadie. Soy nadie. Entonces cuando le clava la lanza en el ojo, los otros dicen, ¿quién te lo hizo? Nadie, nadie. Y así se pueden escapar. Y para el sistema mejor es ser nadie. Para que no te categoricen, a lo voy a convencer con esto y lo voy a normalizar. A mí me gusta ser anormal, ¿no? Cuando yo llegué a México, seguía haciendo política. Trabajaba con unos campesinos pobres, que me acuerdo, comimos en una especie de tapera, que acá le llaman jacal, donde las ratas pasaban por ahí, y los campesinos agradecidos nos hicieron comer unas sardinas con tomate, exquisitas, sentados en el piso de tierra, etc. También trabajaba con unas asociaciones estudiantiles rebeldes, etc. Era mi tarea, ¿no? Y después me llama Gobernación, me llama el jefe de la Seguridad Nacional, un famoso represor de México. Y me saca un folder donde venía un alto así de mis actividades prohibidas en México. Dije, bueno, yo no cambio, sigo haciendo cosas que no le gustan al sistema. Entonces, ahí preferí ser nadie, es decir, que no me encuadraran, que no me metieran, está en esta agrupación. Yo tengo diálogo con mucha gente y es lo que hago, ¿no? Es decir, eso de ser nadie es, no eres candidato a... Por ejemplo, acá está el Sistema Nacional de Investigadores. Lo que yo ganaba en la universidad, con las publicaciones que tenía y todo eso, era más que suficiente para vivir. Pero el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, te ofrece un sobresueldo. Bueno, la gente se desespera por ese sobresueldo. ¿Te vas a meter al SNI? No, no me interesa. Porque había gente que se metía al SNI y tenía que contratar un secretario para que le hiciera todos los trámites. Porque entonces la burocracia en su máxima expresión. Y Darín, este actor argentino, me hizo reflexionar mucho una vez que lo entrevista esos locutores de la televisión que son ignorantes totalmente. Dice, y Darín, ¿no te interesaría irte a Hollywood? No, dice, yo no me interesa ir a trabajar en Hollywood. Pero imagínate, allá tendrías un auto último modelo, una casa extraordinaria, y qué sé yo. Y no, dice Darín, yo estoy bien, yo me puedo bañar 2 veces al día, dice. Estoy bien. Es decir, es una lección de vivir bien, ¿no? Que mucha gente le interesa más nuevas posesiones, más posesiones, etc., pero no viven bien. Vivir bien es eso. Pará. No me vengas con saltar un escalón más de donde estoy. Donde estoy, trato de hacer las cosas bien y punto.
¿no? No voy a ir a competir con Brad Pitt, cuál es el más guapo, etcétera, etcétera, ¿no? Que por cierto, no sé si sabías que 7 años en el Tíbet se filmó en Mendoza. Sí, lo leí a raíz de una publicación que pusiste tú, me interesó un montón. Además me gustó muchísimo y me abrió un montón la cabeza esa película. Me dio Sí, 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 una bueno, experiencia. y me contaban que Brad Pitt andaba por las calles de tierra de Uspallata, que es donde montaron todo, y los pibes se acercaban y les pasaba dólares. Su forma era entregarles dólares a los chicos, que hay bastante pobreza en ese pueblo. Bueno, entonces, sobre esto de la existencia, yo mencioné el coaching, yo sé que vos lo haces diferente, pero yo recuerdo cuando trabajé en Naciones Unidas, que nos mandaban una coach. Perdón, De lo- para hacer una salvedad y un poquito como excusa, digamos, como autoexcusa. El coaching, yo no vendo coaching, es que eso no, 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 eso, no. no, pero no tiene que ver, ¿no? Porque yo no creo en eso, ¿no? Porque ya cuando me pasa lo mismo que a ti, ¿no? Hoy lo puedo mencionar con cierta libertad justamente por eso, porque de la misma manera que no vendo coaching, no creo en los que venden coaching, de la misma manera en que no creo en los que venden espiritualidad, ni creo en los que venden, yo qué sé, amor, porque finalmente el que vende amor, ¿qué es? ¿Entendemos? Entonces es un poquito Es, eso. Pero nada, puedes seguir al sí, respecto, no hace falta que se mencione. sí. Yo cuando menciono coach, Este, menciono el tema de la motivación de la misma manera que me motivaron a mí gente, como te decía en un principio, gente desinteresada y desconocida, ¿no? Que yo decía, ¿y este personaje a qué cuenta viene que me apareció? Yo me acuerdo que ya estaba, yo qué sé, en Holanda, eh, 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 fatal, en una plaza ahí, llorando mi desgracia, y de pronto aparecía uno por ahí y me decía, está todo bien, boludo, levantá y andá. Como Lázaro, ¿no? sí, sí, levántate y anda. Levantate y andá. No rompa más las pelotas. No, Digo, no, porque, no, yo me refería a lo que institucionalmente se le designa como coaching, exacto. que es la programación de la gente. Es decir, nos mandan hacernos coaching de Nueva York, que todo consistía en ver si producíamos más y cómo era producir más, ¿no? Y bueno, y ahí se querían destacar algunas y algunos, como diciendo, yo ya sé eso y cumplo con mis Los tareas, ¿no? objetivos y tal. Sí, sí, sí. Y sin embargo, nos visitó el secretario de la ONU, este, ¿cómo se llamaba? Que era egipcio, no sé si te acordás. Ya me A venía. esta edad se me olvidan los nombres, pero como me dijo el médico, eh, vos sabés de qué estás hablando, no, la palabra se te va, pero vos sabés de qué estás hablando. Simpatiquísimo el secretario ese. Llega, mira, dice, muy contento porque hay más mujeres que hombres en este salón, ¿no? Es decir, así introduce el secretario general de la ONU, introduce así su intervención, ¿no? Me cayó muy bien el egipcio ese. No era, Után era de otra parte. Bueno, el anterior, después de Után viene. Entonces, voy a eso. Se extiende a nivel mundial la programación de masas, ¿no? Eh, y, y bueno, la programación se obtiene mediante los medios de programación de masas, como yo le llamo, pero lo obtienes en todo, en la publicidad, en, en las mismas,
son raras las películas, por ejemplo, últimamente que tienen un cuestionamiento del poder, un cuestionamiento del orden social vigente, etcétera, etcétera. Y por ahí en la televisión sacan escenas de las telenovelas y digo, bueno, siguen vendiendo mierda, ¿no? Es decir, y además hay una especie de porno soft, porque casualmente las mujeres aparecen en cualquier situación con vestidos escotados o casi en bolas, ¿no? Que obviamente no es una crítica moralista la que estoy haciendo. Estoy criticando la intención de vender el cuerpo, porque ese es el objetivo del sistema. Apropiarse de tu cuerpo, integrarlo al sistema como tal. Tu cuerpo, me gusta una distinción que hacía Bourdieu, de los diferentes capitales que tenemos. Decía, está el capital económico, que conjunto de recursos con que cuentas para vivir, ¿no? Tu empleo, tus propiedades o lo que sea. Está el capital cultural, que es el nivel educativo o el conjunto de conocimientos que posees, etcétera, etcétera. Que yo distingo entre grado académico y educación, porque puede ser un doctor o tener 2 doctorados, o lo que sea, y ser una bestia, un ignorante. Es decir, ignorante en el sentido que nunca pensaste en que tu libertad no es individual, tu libertad es liberación de aquellas porquerías que se te han ido acumulando en la vida. Está el capital social. De aquella programación de la que mencionaste. Sí, exactamente. El capital social, que es el conjunto de relaciones sociales que maneja y que, por ejemplo, hay un problema y dicen, yo tenía la suerte de que la alcaldesa de la municipalidad donde vivimos en la Ciudad de México era amiga, estaba casada con un amigo mío. Bueno, me pedían, tú que eres amigo de la alcaldesa, ¿por qué no le pides tal cosa, no? Capital social. Y el capital simbólico, que es la identidad que proyectas hacia afuera. Y que mucha gente la concentra en la casa de lujo que vive, en el automóvil que maneja, en el tipo de fiestas que hace. Es decir, con esos 4 capitales es como se mueve la gente. Y hay que tener cuidado porque te esclavizan. Es decir, es la idea de, en una reunión, en el condominio que vivíamos antes, un tipo dice, no, la camioneta que tengo, solo hay 12 en el país, ¿no? Y cuando aparezca uno de la cual solo hay 5, va a sufrir, va a llorar. Es decir, no se dan cuenta cómo los objetos nos esclavizan, cómo los capitales tienen que ser suficientes para vivir. Y sobre todo el capital cultural es clave, porque el capital cultural es precisamente esa capacidad de dar amor, de recibir amor, de construir, de repudiar el odio, de tener hasta un lenguaje de paz. Y el único objetivo legítimo que yo veo hace años es paz y placer. Es decir, no una ética normativa, ¿no? Que esto está mal, esto está bien. Porque normalmente conduce al fariseísmo. Voy el domingo a misa, golpeo el pecho y me libro de todos los pecados y mañana empiezo a pecar de nuevo. No,
la ética es más que nada un proceso de sanación, es un proceso de descartar lo que has cargado en la mochila y terminas tirando la mochila, de cosas que solo han generado dependencia, solo han generado hasta esclavitud, ¿no? Entonces, yo creo que hay que persistir en esto, en generar comunidades que no le pongan, cuando le pusieron un nombre ya cagamos, ¿no? Porque comunidad en el sentido de que nos movemos libremente entre amigos, entre gente que nos une un sentimiento de pertenencia a un proceso similar y que no hay un solo camino, los caminos son diversos y cada uno los escoge en función de su situación específica, de su ubicación, pero que conserva la capacidad de diálogo. Esa es un poco la cuestión esta de captar el absurdo, usar el humor, olvidarte de la propiedad privada. Cuando le pones un nombre, ya eso es propiedad privada. Y alguien tratará de apropiarse. Yo soy el jefe de la comunidad. No, que va a ser el jefe de la comunidad. Aquí no hay jefe. Aquí somos la Comuna de París, que duró 2 meses, pero Marx se equivocó al analizarla, y Lenin peor todavía. Claro, pero imagínate vos que hoy por hoy, todavía siglo XXI, y mencionas al anarquismo y la gente se agarra de los pelos, ¿no? Sí, ¿No? sí, sí, Es sí. decir, Por cuando eso mencionas el anarquismo es como decir, vamos, no sé, es la orgía romana. sí, cuando yo pongo algo de Kropotkin, como el príncipe Kropotkin, ¿no? Porque bueno, príncipe, no sé, por suerte no era un príncipe de los cuentos, sino, porque si pongo anarquismo, la gente dice, no, pará, estos tiran bombas, mataron a un Sí, presidente sí, sí, de Estados Unidos, ¿qué quieren? Que no haya orden. claro, claro, claro. Que no haya orden y vivimos en un desorden total, Sí, ¿no? Es total, decir, la gente totalmente. que pide orden y no se Es da lo que, cuenta es lo del que, es lo que yo desorden. te mencionaba anteriormente con respecto a la libertad, ¿no? Es decir, quiero que mi Sí, libertad esté escrita. Ya al estar escrita ya deja de ser libertad, o una cosa así. Pero exactamente, ¿no? Entonces, si no tengo las 4 paredes de mi casa, no sé dónde estoy viviendo, una cosa así. Bueno, no quisiera cortarlo porque da para muchísimo más. Ha sido mucho más sí. enriquecedor de lo que yo me hubiera suponido. Pero además, bueno, yo tengo otras cosas que hacer ahora mismo, y me supongo que tú también. Y esto me encantaría, primero que nada, me va a llevar un trabajito, pues, crear ¿cómo se llama? Un argumento o un argumento, un guión de todo esto, pero da para bastante. Me gustó un montón la reunión. Eh, Me supongo que según los resultados y según las ganas que tengamos, pues lo volveremos a hacer incluso de una forma a lo mejor un poco más organizada, pero esto ha sido exquisito. Eh, No, gracias. sí, buenísimo, buenísimo. Como te digo, llevamos ya 1 hora y pico, o sea que vamos bien. No sé Sí. qué te ha parecido a ti, qué conclusiones quieres aportar de esto mismo que hemos Y mira, aportado. yo ya a través de Facebook mm, te apreciaba un montón y, y se confirma una conexión que vibramos en ondas similares, eh, y no es porque sea similar, es decir, a veces el ego dice, se parece a mí, no. este, Hablo sin egos, sin nombres, sino la posibilidad de tener un diálogo tan matizado
tan desordenado precisamente porque no era un guión preestablecido, primero vamos a tratar tal cosa, después vamos a hablar del budismo, después vamos a hablar de la libertad, después no, vamos a hablar como hablan dos personas que se conectan, que piensan, que eso es importantísimo, que tenemos los mismos repudios a la gente que odia, al odio colectivo, al odio programado, que también odiamos la programación, es decir, que hay odios buenos, o sea, buenos en el sentido de que dicen, no quiero acercarme a eso, no quiero que es como un cable eléctrico, no lo toques porque te vas a electrocutar, ¿no? Esa es la cosa. Que no es un odio de por sí, sino es más bien es algo que no va conmigo directamente. Sí, exactamente, lo he desechado, quizá lo tuve en un momento. Yo, el niño que era, lo que rescato es que siempre decían que hasta que entré a la escuela, yo levantaba la mano y decía, pregunto yo, ¿no? Quizá un tiempo dejé de preguntar, pero desde por lo menos los 70 no dejo de preguntar. Es decir, es más importante tener preguntas que tener respuestas, ¿no? Porque la pregunta se te queda ahí como la pelota que está picando y le vas a dar una patada para el gol, ¿no? Es decir, las buenas preguntas, y vos me has hecho muy buenas preguntas, y yo he tratado de hacerte preguntas también que sirvan de algo, me ha hecho sentir muy bien y confirmar el aprecio que siento por vos, y bueno, que sigamos en otras actividades parecidas, o que nos sigamos encontrando así cuando sea necesario. Sí, genial. Esto de una u otra manera habrá de repetirse, aunque no sea por este medio. Además nos debemos, si acaso, una visita, o yo por allí, o tú por aquí. Bueno, aquí sería genial. Estoy en el cuarto de las visitas. Bueno, es el cuarto de mi hija, pero como mi hija ya vive en su departamento y casi no nos visita, acá tenés un cuarto. Buenísimo. Si venís por México, en un lugar bonito, porque la ciudad no es bonita, fue la ciudad de los palacios, pero ahora es mucho cemento, mucho ruido, mucha violencia. Yo pasé una época muy interesante, un impasse muy interesante de mi vida en la Ciudad de México durante un año y medio. Yo te recuerdo estudiante de secundaria, creo. Sí. Estabas en un colegio ahí de Las Lomas. ¿Cómo es que se llama? El Cumbres. Hombre, sí. Era lo más, ¿cómo se llama? Lo más pijo, que como dicen aquí, pijo. Lo más cheto de la zona. Sí, ahora dicen fifí, dicen acá ahora. Sí, ¿no? Fifí. Buenísimo. Y me acuerdo mucho de tu mamá, de Marta, y Martín, que estaba chiquito, un adolescente hincha pelota era. Le hacemos la vida imposible con Paco, el pobrecito. Sí. Buenísimo. Sí. Buenísimo, bueno, querido Hugo. Un abrazo. Pues eso. Yo ya veré, como te digo, me tomará unos días de hacer algo secuencial de esto. Sí. Y te lo propongo y ya lo compartiré, porque de hecho le tengo propuesta una entrevista similar con un pariente político que es un abogado que está radicado en Madrid, que es familiar de mi madre, y también con inquietudes culturales, y un abogado también muy ecléctico. Nosotros la hemos visitado en Buenos Aires a la tía Amalia. Ajá, ok. La Amalia tiene 93 años y sigue dando rosca. Es una incansable. Mirá, yo hace unos 4 o 5 años que no la veo, nos escribimos y todo, pero en esa época
hace 4 o 5 años, 88, 87 tendría, manejaba a la estancia, Sí, 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 al es casco de la estancia. bravísimo. Nosotros le teníamos medio, con mis hermanos y eso le teníamos medio cosa, pues bueno, por sus, yo qué sé, determinadas actitudes que no compartíamos, pero hoy por hoy, para mí, hoy por hoy, ya que me he quitado un montón de prejuicios de encima, casi que la tengo como referente. Es No, a mí me un pedazo de encanta. mujer que no vean, más allá de que estoy yo de acuerdo con alguna que otra cosa, ¿no? Sí, sí, no, Pero no, me pero parece es una persona, una actitud que, vamos, impresionante, un espíritu sí, inagotable. chiquita y con una energía Sí, brutal. sí, impresionante. Y me sirvió un vaso de agua en un vaso que San Martín le había regalado a Tomás Guido. Sí, sí, tenía Yo me sentía esas cosas. Sí, en un museo, me sí, sentía, ¿no? Porque tiene los cuadros del marido, el sí, fallecido sí, marido, wow, de la parentela del siglo XVIII y está, qué sí, sé sí, yo, ¿no? sí. Era un museo ahí, y el vaso de San Martín no me olvido, ¿no? Y después, mi mujer es historiadora, Marta, y ha escrito algo que te lo voy a pasar, te puede interesar, Rebeliones indígenas en Mendoza. Ella es mexicana, pero se adaptó muchísimo a la cultura argentina. Y bueno, ese libro, esa tesis, estamos por publicarla como libro, también conoce muy bien la historia y, y bueno, es interesante, puede que te guste. Y ahí habla también de Tomás Guido, que fue un gran personaje. Estaba leyendo, Marta, la biografía de Moreno y parece que tenía una conducta increíble. Por algo estaba en la catedral junto a San Martín, ¿no? Así que, Yo estoy eh, ubicado, yo me quedé muy enganchado con esto, con Canarias, porque yo siempre fui muy curioso en cuanto a nuestras, eh, a nuestro, digamos, de dónde venimos, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo me acuerdo, bueno, estando en Cuba, en México, en Venezuela, yo decía, esto tiene algo en común, esto tiene algo en común, pero sin embargo no me termina de oler a España. Y yo decía, ¿por qué, por qué, por qué? ¿No? Y hasta que llegué a Canarias y dije, ah, claro. Es decir, todo, digamos, todos los navegantes iban a la mar y se encontraron, lo primero que se encontraron se encontraron fue con las islas. Y de aquí claro, era que salían, ¿no? Entonces, aquí hay no sé, pero incluso los isleños se identifican mucho más con Latinoamérica que con España, porque no dejan de ser, esto no lo voy a publicar porque es mala palabra, pero no dejan de ser la última colonia de España, por más que incluso claro, muchos de los isleños se renieguen de conocerlo, pero son sí. víctimas son el patio de atrás, son la playita de los españoles, ¿no? Pero claro, es Sí, como pasa, en Argentina pasa lo mismo con Mendoza, ¿no? Nosotros nos identificamos a veces más con Chile que con Buenos Aires, ¿no? algo de eso, Porque, algo de eso, sí. porque incluso yo cuestionaba, ¿cómo somos del interior? ¿Buenos Aires está en el exterior? Ah, claro, claro. Sí, sí. Incluso algunos porteños, bueno, tengo muchos amigos porteños, pero hay otros que son demasiado porteños, les digo, ustedes también son del interior, le digo, Claro. a no ser que vivan en la isla Martín García, le digo, pero si no son del interior también. Sí, Sí. sí. Así que, Bueno, bueno, Hugo, che, encantadísimo, buenísimo. Ha sido igual, igual, che, un abrazo grandote. enorme, gracias, igual Ya para nos vos. conectamos para proponerte el resultado de todo esto. Sí, sí, Regio, cuando quieras. Muy bien. Un Que estés abrazo muy grande. bien. Hasta luego. Igual, chao.